Benvidos e benvidas ás quintas xornadas de novela histórica da Biblioteca de Verín, que este ano levan por título Novas miradas na novela histórica. Eu son Lara Páez, representante de todos os voluntarios e voluntarias da Biblioteca de Verín, que menos non levo 10 anos como voluntaria. Bueno, que nos ia decir a nós que íamos chegar ás quintas xornadas de novela histórica. Entón, na tarde de hoxe temos a autores e autoras que outros para si quixesen. Así, podemos presentar a María Zabai, licenciada en Dereito, presentadora de programas de televisión, xornalista e escritora de obras con moi diversa temática. Ademais, temos tamén a José Luis Corral e don José Calvo Pollato, ambos catedráticos de Historia. O primeiro de Historia Medieval e o segundo de Historia Moderna, con multitude de ensaios que teñen publicados de recoñecido prestixio, pero ademais son novelistas, escritores de novela histórica. Ao igual que o resto de autores e autoras que van a acompañarnos, o seu rigor está fora de toda a dúbida. Como, por exemplo, José Luis Corral, quen paralizou a rodaxe da película 1492, La conquista del paraíso, de Ridley Scott, da que foi asesor histórico. Sabedes por qué? Porque o vestido de Ángela Molina non coincidía co momento histórico. E outro tanto, José Calvo, quen por non coñecer o importe do premio dun boleto de lotería de 1870, tivo parada unha novela. Bueno, eles vanos a falar das fake news na historia e nas novelas históricas. Esas afirmacións de feitos que ben deliberadamente ou ben por ignorancia se teñen escrito, cando non cumpren coa realidade. Seguidamente, a súa conferencia estará connosco outro gran amigo da biblioteca, como é Víctor Fernández Freixanes, que non dubidou en acudir á nosa chamada. El é xornalista, escritor, exdirector da Editorial Galaxia e, dende fai uns anos, presidente da Real Academia Galega. A súa conferencia, titulada Memoria e espello en nós, versará sobre as súas novelas históricas e o papel de Galicia nelas, e no conxunto da historia. Para rematar, tenemos aquí a Lorenzo Silva, Premio Planeta 2012, do que non vou nombrar o conxunto da súa obra porque estaríamos unha hora falando. El é escritor que combina o xénero histórico coa novela negra policíaca nos últimos anos, pero tamén foi guionista. Escribiu poesía e xénero dramático e é columnista dos principais xornais e participa en moitos programas de radio. A súa conferencia leva por título Castellano, Castilla y los comuneros, en relación á súa última novela, Castellano, que trata dese momento histórico onde os comuneros enfréntanse ao rei de Castela, Carlos I. Así mesmo, todas as xornadas estarán acompañadas pola música do profesor David Rodríguez Ribada, quen ten publicados ensaios sobre musicoloxía e quen ten involucrado os alumnos e alumnas do IE Xesús Tabadachivite nos musicais que organiza. Estará connosco para acompañarnos coa melodía do seu chelo, que fusionará literatura, historia e música. Ata aquí a miña presentación, pero antes gustaríame darlle as grazas ao Concello de Verín, a Concelleira de Cultura, Emilia Somoza, aos autores e autoras, e ás empresas e colaboradores de Verín, e tamén os de fora, e a vos, como non, ao noso público. Moitas grazas.
Muchas gracias, David, por esta bonita pieza con la que nos das pie para arrancar con el primer acto de esta tarde, que lo que vamos a hacer es analizar algunos de esos momentos de la historia con mayúsculas que han sido contados como historias con minúsculas. Lo cierto es que a lo largo de la historia hemos podido ver cómo diferentes hechos se han ido tergiversando por motivos personales, políticos, económicos, múltiples razones. Y como digo, hay que diferenciar entre esa historia con mayúsculas, que es una auténtica disciplina y que se basa en la formación, en el estudio exhaustivo y en, como comprobábamos ayer con José Calvo Pollato, incluso sacando la calculadora para calcular exactamente si cabía la persona que constaba en los documentos oficiales, el número de personas o no. Bueno, ocurre a veces que se cuentan historias con minúscula. En inglés esto es fácil porque tenemos history, que es la palabra que define esa historia con mayúsculas, y stories, o story, que es la palabra que define esas historietas, relatos personalizados ya, en los que pues cabe cualquier tipo de imaginación y fantasía. Y si nos vamos a la historia, pues podemos pensar en datos como, por ejemplo, Colón, cuando volvió a lo que ahora es España, que volvió únicamente con una de las 3 naves y, sin embargo, incluso en una gran película de la que José Luis fue asesor, pero no al final, no en esa toma, necesitaron en el montaje, pues volvieron las 3 naves. O, por ejemplo, Hernán Cortés, que cuando en 1521 llegó a México con sus 11 naves desde Cuba, pues se dice que quemó las naves y así ha trascendido, ¿no? ¿Vas a quemar las naves como Hernán Cortés? No, Hernán Cortés nunca quemó esas naves. Lo que hizo fue hundirlas, barrerlas, para que si en caso de que las necesitase pudiese llegar a volver a usarlas. Y tenemos más supuestos, que si nos vamos, por ejemplo, a quién llegó antes a América. ¿Llegaron los españoles? ¿Llegaron los vikingos? ¿Llegaron los chinos? Pues mirad, ¿no? Tenemos que ir 33.000 años atrás y pensar en los cazadores nómadas del Paleolítico. Y si nos vamos a 1274, por ejemplo, a la batalla de Cuadés, pues resulta que Ramsés, en documentos suyos, lo que hizo fue, y en sus dibujos, dejar reflejado que quien ganó fue Egipto, pero no. Ganaron los hititas. Tenemos más historias, por ejemplo, ya lo más enrevesado es cuando encontramos una historia que normalmente la diferencia de opiniones o de relatos coincide con un bando y con otro. Pero ¿qué ocurre si un mismo historiador, como por ejemplo Procopio de Cesarea, que era el cronista bizantino, en este caso de Justiniano, sí que no me salía, estaba aquí buscando justamente, bueno, de Justiniano I, el autor de ese códice que compiló todo lo que era el derecho romano y que los que hemos estudiado derecho pues hemos tenido que estudiar muy bien a Justiniano. Bueno, pues como digo, Procopio de Cesarea escribió 2 versiones de la esposa de Justiniano I, de Teodora, de la emperatriz Teodora. En uno de ellos decía que era magnífica, que era una mujer que además había hecho mucho por la patria, que era una heroína, y en otro decía que era una verdadera malévola, que además pues había ejercido la prostitución y muchas otras cosas. Bueno, vamos a ver algunos otros casos concretos aquí con estos 2 grandes de la historia, como son José Luis Corral y José Calvo Pollato, a mi derecha y a mi izquierda. Un placer estar con ellos 2. Y la primera pregunta iría para José Luis Corral, porque si pensamos en un personaje del que tú has escrito, el Cid, tenemos 2 momentos, ¿no? La jura de Santa Gadea y esa batalla que se dice que ganó porque estaba muerto, pero consiguió con su sola presencia asustar al enemigo y ganar. ¿Qué hay de cierto en esas 2 historias? Bueno, buenas tardes a todos. Como les decía ayer en la presentación de las jornadas, efectivamente la historia es un arma ideológica y por tanto el poder ha utilizado esa historia con mayúscula que decía María Zabay, la ha utilizado para justificar el poder, a veces proyectando una idea del presente en el pasado más remoto posible para justificar el presente a partir de ese tiempo pasado, como si las cosas no hubieran cambiado a lo largo del tiempo. Efectivamente, ha habido manipulación en la historia, bien sea en caso tan asombroso de Procopio de Cesarea, o de Cesarea, que de las 2 formas se puede decir, con Teodora, o bien en el caso, el mismo escritor, el mismo cronista, dice
2 versiones diferentes, o bien en el caso de Cid Campeador, que tenemos muchas más versiones. Tenemos la versión de las crónicas cristianas, que por cierto no son lo mismo, no es la misma visión del Cid desde una crónica castellana del siglo XII que desde una crónica leonesa del mismo siglo XII, cuando Castilla y León eran 2 reinos distintos y por tanto, en algún caso, enemigos. Yo escribí la novela El Cid, estamos hablando de novela histórica y por tanto de literatura y de historia también. Yo escribí la novela El Cid y me planteé efectivamente ¿qué hago con estos 2 episodios tan importantísimos en la literatura castellana, en los romances, en los cantares de gesta, incluso en las películas? Recuerden ustedes la película de El Cid de Anthony Mann con Sofía Loren y Charlton Heston. Por cierto, para que vean una noticia falsa en la imagen de la película. Si ustedes se fijan en la película, la ponen todos los años en televisión, en cualquier televisión varias veces. Charlton Heston, el Cid, va envejeciendo, le salen canas, arrugas, cicatrices. Sofía Loren está igual de guapa desde la primera escena hasta la última. Ya han pasado 20 y tantos años, ¿no? Me imagino que el representante de Sofía le diría al director de la película, claro, le diría, no, Sofía está siempre guapa, de ponerle arrugas y canas ni hablar, ¿no? Bueno, el otro va envejeciendo. Había 2 episodios potentísimos, y son potentísimos desde el punto de vista literario, que yo me planteé qué hacer con ellos. La Jura de Santa Gadea. También pueden ver la película, si no han leído algunos romances al respecto. Hay un romance que se llama así, el romance de la Jura de Santa Gadea, donde el Cid obliga a jurar a Alfonso VI, rey de León, y después rey de León y de Castilla, a la muerte de su hermano Sancho II, que no ha tenido nada que ver con la muerte de Sancho II en el cerco asedio de Zamora. Recuerden la traición de Bellido Dolfos, bueno, toda esa historia de los romances. Ese episodio, el de la Jura de Santa Gadea, jamás existió. No hubo Jura de Santa Gadea, por varias razones. Primero, porque, desde luego, menudo era Alfonso VI, un caballero que no era conde, por tanto era el segundo nivel de la nobleza, de ninguna manera podía haber protagonizado esa escena de la película o de los romances, que le coge la mano al rey y a la fuerza se la coloca delante de todo el pueblo de Burgos sobre los evangelios para que jure. Imposible, esa escena es imposible. Y en segundo lugar, porque en 1172 no existía Santa Gadea de Burgos. Luego más se puede jurar en una iglesia que todavía no se había construido. El primer episodio. Segundo episodio de la novela, la batalla después de muerto. Una y otra vez escuchamos que el Cid ganó una batalla después de muerto. Yo lo oigo muchos días en la televisión, en los periódicos. ¿Hubo batalla después de muerto? ¿Cómo murió el Cid? Bueno, el Cid murió, como todo el mundo algún día morirá o moriremos, pero no ganó ninguna batalla después de muerto. El Cid murió viejo, cansado, con muchas enfermedades que había tenido, muchas heridas, en su cama del Alcázar Islámico, entonces su palacio, en Valencia. Y los almorávides asediaron la ciudad y 3 años después, murió en 1099, en 1102, Jimena, su mujer, que se había quedado al mando de la ciudad de Valencia conquistada por el Cid, se retiraron, volvieron a Castilla y se llevaron el cadáver del Cid, que lo habían enterrado durante 3 años, lo habían depositado en la mezquita mayor, convertida en catedral, consagrada en catedral, en la conquista del año 1094. No hubo ninguna batalla después de muerto. Esa escena, les digo la película para que visualicen ustedes las imágenes, ¿no? Esa escena jamás existió. No hubo una batalla después de muerto. Claro, en el imaginario colectivo español se ha asumido de tal manera que lo repetimos una y otra vez en películas, en canciones, en relatos, en el chascarrillo de ese imaginario colectivo permanentemente. Yo me planteé como escritor, ¿qué hago? Como escritor de novela histórica, como escritor de novela, yo podría haber introducido esos 2 episodios. No son historia, pero podrían haber sido perfectamente 2 episodios importantes, potentísimos en la novela. Decidí no ponerlos. Decidí que mi novela sobre el Cid, introduciendo elementos de ficción, diálogos de ficción, tenía que ser lo más verosímil posible. Si Jimena y el Cid tuvieron sus debates, sus diálogos, sus conversaciones como esposos, nadie estaba debajo de la cama o debajo de la mesa para escucharlos. Y nadie dejó constancia de esas conversaciones. Pero yo como escritor me las podía imaginar, me las tenía que imaginar. Debía imaginarlas y las imaginé. Hice literatura con la ficción verosímil.
Lo que me cayó de muchos lectores, escribiéndome cartas, y ahora ya correos electrónicos evidentemente, de que yo era un historiador más o menos cuestionable, pero que parecía mentira, que por favor, como en la novela, una novela tan histórica, no había puesto la jura de Santa Gadea y la batalla después de muerto. Yo quería captar en esa novela, lo que he llamado en muchas ocasiones, el espíritu de una época. No solamente el espíritu de los personajes, no solamente el espíritu del Cid, de Jimena, de Alfonso VI, de la nobleza castellana y leonesa de la época. Yo quería captar cómo se amaba, cómo se sentía en aquella época, en la segunda mitad del siglo XI. Y lo quería hacer desde la literatura. Pero quería hacerlo desde la literatura sin alterar los hechos, sin alterar la historia. Tuve dudas, porque eran 2 episodios muy potentes. Imagínense un noble de segundo rango obligando a un rey a jurar. El héroe venciendo en una batalla después de muerto, allí su cadáver colocado sobre el caballo con un arnés. Bueno, tenía un recurso literario para hacerlo, pero no lo hice. Yo quería que mi novela estuviera muy ajustada a la realidad. Y cuando escribí la novela, la gente pensaba que yo me estaba inventando cosas porque no había 2 episodios que jamás existieron. Y muchos lectores pensaban que eran historias y eran noticias falsas que yo no puse en mi novela. Muy interesante. Bueno, pues fijaos, en numerosas ocasiones las noticias falsas tienen detrás intereses nacionales. Y, por ejemplo, puede que alguno de vosotros haya oído alguna vez que la primera vuelta al mundo la dio Magallanes. ¿Qué opinas tú, José Calvo Pollato, de esas declaraciones que hizo el gobierno portugués en el año 2018, adjudicándose, diciendo que Magallanes fue el que dio esa primera vuelta al mundo? Nosotros, que tenemos a nuestro Cano. Buenas tardes. Efectivamente, el gobierno portugués en el 2018 lo que dijo exactamente fue que la primera vuelta al mundo era una empresa portuguesa, porque portugués era Magallanes y Magallanes era el capitán general, que era como se llamaba entonces a un almirante, de la flota que partía del puerto de Sevilla el 10 de agosto de 1519. Eso no podía sostenerse. A mí me indignó. Además, me indignó también la pasividad de nuestro gobierno. Nuestro gobierno no sale al frente a decir, bueno, miren ustedes, no puede ser. Anduvieron, en fin, nadando entre 2 aguas. Llegaron incluso a decir que la primera vuelta al mundo era una aventura multicultural. Yo me quedé un tanto, en Andalucía decimos pasmado. Yo me quedé pasmado, ¿no? Y eso me llevó a escribir una novela que es La Ruta Infinita, donde yo lo que considero es que quien da la primera vuelta al mundo es Juan Sebastián Elcano. Miren, además me llamaba también la atención, si ustedes acuden a la historiografía portuguesa, Magallanes es el traidor por excelencia de la historia de Portugal. ¿Se acuerdan ustedes de aquel, se ha referido José Luis a Alfonso VI, que sube al trono porque ha muerto su hermano Sancho II, que ha sido asesinado ante los muros de Zamora? Quien lo mata es un tipo que se llama Bellido Dolfos. Bellido Dolfos es el traidor por excelencia de nuestra historia. Aunque, en fin, las cosas a veces dan vueltas de campana. Hace poco yo estuve en Zamora y en la puerta donde se dice que por allí acuchilló Bellido Dolfos a Sancho II, había un rótulo que decía: en recuerdo de quienes lucharon como Bellido Dolfos por la libertad. Bueno, ya les digo que la vida da vueltas de campana. Ese traidor consagrado por la historiografía portuguesa había firmado un acuerdo, eso se llaman capitulaciones en aquella época, un acuerdo con el rey de España, con Carlos I, el rey de la monarquía hispánica, y en esas capitulaciones que se firman en Valladolid en el 18, se señalan cuáles son los objetivos de la flota que el rey va a poner a las órdenes de Magallanes. Es decir, quien organiza la expedición es el rey, vamos a entender, el rey de España. Tienen 3 objetivos. Primero, encontrar un paso para ir del Atlántico a lo que entonces se llamaba el Mar del Sur, que era hoy conocemos como Océano Pacífico. Los españoles llevaban ya buscándolo mucho tiempo. Díaz de Solís había intentado encontrarlo, murió en la desembocadura de lo que hoy es el Río de la Plata, por cierto, entonces se llamaba Río de Solís, luego le cambiaron el nombre. Murió comido por los indios,
porque a veces la historiografía cierta historiografía nos los quiere presentar como una especie de almas cándidas a las que los conquistadores españoles fueron a ajustarle todo tipo de cuentas, y en la conquista hubo de todo. Segundo objetivo de esas capitulaciones de Valladolid: abrir una ruta que permitiese llegar navegando por lo que se llamaba entonces el hemisferio hispano a las Islas de las Especies. Los portugueses y los castellanos habían venido arriba en Tordesillas, se habían repartido el mundo, habían trazado un meridiano y dos hemisferios, uno occidental, otro oriental. Nosotros entendemos siempre los hemisferios como uno norte y otro sur. Bueno, pues este era hemisferio este, hemisferio este. Este era el hemisferio español. Bueno, pues abrir una ruta a las Islas de las Especies por el hemisferio español. Y tercero, determinar la posición geográfica de esas islas, para ver si quedaban en el hemisferio portugués o quedaban en el hemisferio hispano. Nada de darle la vuelta al mundo. Más aún, en esas capitulaciones se dice que una vez llegado a donde están las Islas de las Especias, los barcos volverán por el mismo sitio. Carlos I no quiere problemas con Portugal, no quiere que sus barcos entren en el hemisferio portugués, con lo cual estaba taxativamente prohibiendo dar la vuelta al mundo. Y Magallanes es un capitán general de una armada que ha organizado el rey. Por lo tanto, de dar la primera vuelta al mundo, absolutamente nada. Por eso escribí, como les he dicho antes, La Ruta Infinita. Decidí entonces poner las cosas en su sitio. Y la verdad es que Magallanes es el capitán general de esa flota, él es quien dirige toda la operación de aprestar los barcos en el puerto de Sevilla, de que salgan esos barcos bajando por el Guadalquivir a mar abierto. Por cierto, esto es muy bueno para un novelista. Ha dicho José Luis que los acontecimientos en las novelas son los que hay que recoger, y cuando esos acontecimientos no existen, mejor no ponerlos. Cuando los barcos de la flota de Magallanes llegan a Sanlúcar de Barrameda, se paran. Llegan el 12 de agosto. Se tardaba 2 días en bajar el Guadalquivir de Sevilla a Sanlúcar. Se paran 40 días prácticamente. Están allí hasta el 20 de septiembre. Eso era una locura. Era una locura porque ¿qué pasaba con toda la comida fresca que llevaban esos barcos? Aprestar los barcos con comida era algo muy serio. Piensen que un barco, una nao de aquella época, tiene de eslora 25, 30 metros y de manga, de anchura, 10, 12 metros. En ese espacio tienen que vivir sobre 50 hombres, que es lo que constituye la tripulación, y tienen que llevar comida para todos. 40 días parados gastando comida, gastando toda la comida fresca, eso es una locura. ¿Por qué se pararon los barcos de Magallanes? Pues no lo sabemos. Históricamente no tenemos una explicación para un acontecimiento anormal. Bueno, pues yo le tengo que buscar una solución en la novela. Y no se lo voy a contar. Léanse la novela para ver por qué se pararon, según yo, los barcos de Magallanes en Sanlúcar de Barrameda. ¿Qué nos ocurre luego? En ese viaje sucedieron muchas cosas. Yo trato de recoger las más importantes en la novela, pero sobre todo me interesaba que una vez que Magallanes había muerto en el combate que libran en Mactán, en una localidad que está a lo que hoy es el sur de las Filipinas, Magallanes ha encontrado el paso, eso que se llama hoy el Estrecho de Magallanes, ha navegado por el Pacífico, tratando de abrir esa ruta, pero no ha llegado a las Islas de las Especias, ha muerto antes. Es entonces cuando un burgalés, Gonzalo Gómez de Espinosa, y Juan Sebastián Elcano, que mandan los 2 barcos que quedan de los 5 que formaban la escuadra, toman una decisión que es clave: llegar a las Islas de las Especias y continuar por el hemisferio portugués, darle la vuelta al mundo. La decisión la toman esos 2. Lo que pasa es que luego ocurre que la Trinidad que manda Gómez de Espinosa literalmente revienta porque le habían cargado tanto de clavo que no pudo aguantar la carga. Quedó en Tidor reparándose, y es Elcano que manda la Victoria el que se hace a la mar. Y terminará dándole la vuelta al mundo. Por cierto, cuando Elcano llega a las Islas Cabo Verde, es decir, ya ha logrado pasar lo que entonces se llamaba el extremo sur de África, el Cabo de las Tormentas, subiendo por el Atlántico, vaya sin comida. Y llega a las Cabo Verde y le dice a los portugueses que él de donde viene es de América, mintiendo, para que le vendan comida y poder acometer el último tramo del viaje.
pero los portugueses descubren que llevan clavo, y clavo no hay en América. El clavo estaba en las Islas de las Especias. Cuando se dan cuenta de esto, lo que quieren es apresarlo. El Cano tuvo que salir a todo trapo con la Victoria y llegar a Sanlúcar de Barrameda. El barco va muy maltratado, ha perdido el velamen, tiene literalmente que remolcarlo hasta Sevilla, donde llega el 8 de septiembre. Yo quería colocar el Cano en el sitio que le correspondía. Quien da la primera vuelta al mundo no es Magallanes, es Juan Sebastián Elcano. Y eso es lo que yo trato de recoger en la novela, de recoger en La Ruta Infinita. Luego, con pequeños detalles. Miren, yo soy de un pueblo del sur de Córdoba, se llama Cabra. Bueno, y tengo muy poco, digo muy poco, soy generoso conmigo mismo, muy pocos conocimientos de náutica. Pero pude contactar con un capitán de la Armada Española, amigo mío, se llama José Velo. Le mandé la novela, digo, oye, hombre, léela a ver todas las tonterías que he dicho en las cuestiones náuticas y tal, y me las arregla. Y efectivamente había tonterías. Me llamó y me dijo, como dices que salen de una tormenta, no salían en su vida de la tormenta. Es decir, tienes que hacer justo lo contrario de lo que tú estás diciendo. Bueno, me dio más. Por cierto, me dijo otra cosa. Fíjense, yo sitúo una escena final en la novela en la que un viejo marino sanluqueño ve llegar a la Victoria desarbolada, muy mal, y le dice a un chavalillo, a un rapaz que hay por allí, le dice, ese barco es uno de los barcos que el portugués que salió de aquí hace 3 años mandaba a la flota. Y le dice el chaval, ¿y cómo sabe vuesa merced que ese es un barco de aquella flota? Respuesta del marino, tal y como yo lo había construido. Porque esas tetas no se olvidan nunca. Se estaba refiriendo a las que tenía una sirena. Yo le había colocado a la Victoria un mascarón de proa con una sirena. A mí aquello me parecía que había quedado literario, ¿no? Y me dice García Velo, dice, mira, que sepas que los barcos a principios del siglo XVI no tenían mascarones. Dice, y que sepas además que un barco del rey de España, de una armada real, no tenía una sirena, eso es cosa de piratas. Los mascarones de las armadas reales, de los monarcas, de los reyes de España, llevan un león. Y si te vas al Museo Naval, verás numerosísimos mascarones con el león, que era lo que caracterizaba. Yo le decía, hombre, a mí esto que me parecía bonito, que lo he dejado tal. Y me dijo, dice, hombre, déjalo si quieres. Dice, pero tú en una nota de autor, que yo creo que debemos ponerla muchas veces en las novelas históricas, aclara que tú sabes que no había mascarones y que esto de las sirenas era cosa de pirata. Y dice, pero si no te van a dar leña. En el momento diría, este no sabe de mascarones, este no sabe de sirenas, ni de piratas, ni de barcos de la Armada Real y tal. Dice, o lo quitas. Pues tuve que tomar la decisión de quitarlo o dejarlo dando la explicación. Pero no lo vas a decir. Pero tampoco se lo voy a decir. Miren, le hace La Ruta Infinita a ver si al final hay mascarón de proa o no hay mascarón de proa en la Victoria que llega. Termino. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Sí, ¿por qué eso de la primera vuelta al mundo de Magallanes? Pues miren, en primer lugar porque Pigafetta, que fue quien nos dejó el diario de ese viaje, no nombra a Elcano. No lo busquen, no busquen el nombre del Cano. Es un devoto de Magallanes. Y esa crónica tiene su influencia. Y 2, Stefan Zweig, que es un buen literato, es poco documentado en historia. Se refirió al Cano en su biografía sobre Magallanes, Magallanes el hombre, hablando de que el Cano era un delincuente. Y era verdad, que era un trepa, que aprovechó, que tal. Y era verdad. Pero ¿de qué manera era delincuente el Cano? Eso ya no le explica Zweig. Bueno, un novelista tiene que buscar esas fuentes, tiene que buscar esos datos, tiene que buscar esos detalles, pero como ha dicho José Luis, tiene que ser fiel a los acontecimientos históricos, que luego puede adornar con algunas cosas, siempre y cuando sean verosímiles. Es lo que yo busqué en La Ruta Infinita. Muchas gracias. Bueno, ahora que sabemos, le ha dado el lugar que merece José Calvo Collato al Cano, que por otro lado sabemos cómo muchas veces las fantasías y la creatividad de un escritor se ven aplastadas por la realidad y tiene que tomar esa decisión de si borrar o poner esa nota a pie.
Pues ahora vamos a ver cómo también a veces la historia se tergiversa para, en este caso, mejorar la imagen de una persona. Es lo que parece que ocurrió, ahora nos lo va a desvelar José Luis Corral, con Juan II de Castilla, padre de Enrique IV el Imponente y de Isabel el Impotente, sí, yo imponente, que cambia bastante, perdón, y de Isabel I la Católica. Y de él las crónicas decían que era el perfecto caballero del siglo XV, pero ¿hasta qué punto eso era verdad? Porque con los datos que hay... Bueno, efectivamente, este personaje, Juan II de Castilla, su personalidad, su figura, su aspecto físico, sus cualidades, están reflejados en las crónicas de Castilla, que tienen evidentemente una visión muy idealizada y literaria del personaje de una forma extraordinaria. Si ustedes, ahora veremos un fragmentito, si ustedes leen esas crónicas, escritas, la mayoría de ellas, al dictado de los intereses de Isabel la Católica, es el perfecto caballero cortesano del siglo XV. ¿Por qué? Juan II era descendiente de una dinastía bastarda, los Trastámara. Esa dinastía que tiene su origen en las guerras civiles en Castilla. Yo acabo de escribir una novela, Matar al Rey, está por ahí. Saldrá una segunda parte de esta biología en octubre, Corona de Sangre, sobre esos problemas tremendos de la Castilla del siglo XIV, en la cual hay un lío de amores, de desamores tremendos. Bueno, Alfonso XI tuvo un amante, Leonor de Guzmán, sevillana, con la cual tuvo 10 hijos. Uno de ellos era el futuro rey de Castilla, Enrique II, pero era una dinastía bastarda. Este Juan II es heredero de esa dinastía de Enrique II, que, como saben ustedes, en los campos de Montiel, mató a su hermano, el rey hasta entonces, Pedro I, su medio hermano. Hermanos de padre, pero no de madre. Claro, cuando Isabel de Castilla lucha por convertirse en heredera de su medio hermano Enrique IV, el imponente, lo que hace Isabel es intentar denostar por todos los medios, y todos los medios era la propaganda política de las crónicas, la literatura de la época, por todos los medios, a su hermano. Mi hermano es el impotente, mi medio hermano Enrique IV no ha podido dejar embarazada a su esposa, y por tanto Juana, la princesa de Castilla y de León, Juana la Beltraneja, no es hija legítima de mi hermano. Y en consecuencia, como la siguiente en el orden de sucesión, yo soy Isabel, yo soy la reina legítima. Pero claro, ella no puede poner de chupa de dómine a su padre, a Juan II. Y entonces ordena, como decía María, que los cronistas de la época, es más una novela que una crónica, escriban de su padre lo siguiente. Este es un texto muy breve de la crónica de Fernán Pérez de Guzmán sobre Juan II. Dice: fue este ilustrísimo rey de grande y hermoso cuerpo, blanco y colorado mesuradamente, de presencia muy real. Tenía los cabellos de color avellana, mucho madura, la nariz un poco alta, los ojos entre verde y azules, inclinaba un poco la cabeza, tenía pies y manos muy gentiles. Era un hombre muy trayente, muy franco, muy gracioso, muy devoto, muy esforzado. Dábase mucho a leer libros y tenía muchas gracias naturales, como era un gran músico, tañía, tocaba instrumentos, trovaba y danzaba, bailaba muy bien. Dábase mucho a la caza. Hasta aquí el perfecto caballero, bailarín, cantante, guapo, alto, donoso, gracioso, airoso. Pero fíjense la frase final, que deja algún interrogante. Dice: cabalgaba a veces en una mula, salvo cuando caminaba, que lo hacía siempre trayendo con un gran bastón en la mano, el cual le parecía muy bien, le sentaba muy bien. ¿Qué hace un rey cabalgando en una mula y con un bastón? Extraño, ¿no? Un rey nunca montaba en una mula, un rey montaba en un caballo. Las mulas eran, perdón porque parece machismo, para las mujeres y para los curas, para los obispos. ¿Y por qué llevaba un bastón? Si era tan donoso, tan gracioso, caminaba tan bien. Bueno, en el año 2006, la Universidad de Valladolid hizo un estudio antropomórfico y antropofísico, diríamos, del cadáver de Juan II, que lo conocemos perfectamente. El análisis del cadáver, de los restos de Juan II de Castilla, del padre de Enrique y de Isabel, demostró que a la edad de entre 7 y 8 años, por ahí, tuvo
tuvo un accidente terrible. Un accidente, seguramente una caída de un caballo. Ese accidente le provocó enormes lesiones en toda la zona izquierda de su cuerpo, es decir, debió caer del lado izquierdo. Las lesiones consistían en una deformación tremenda de todo el rostro, sobre todo en la parte superior izquierda de la cara. Tenía la mandíbula inferior totalmente desviada, porque la había soldado mal, y fragmentada. Tenía problemas tremendos en el hombro izquierdo de movilidad, con lo cual iría bastante impedido, ¿no? Y el fémur de la pierna izquierda se le había quebrado de tal manera que cuando le soldó el hueso, no le soldó de forma continua, sino de forma solapada, montando una parte de la fractura sobre otra, con lo cual tenía la pierna izquierda bastante más corta que la derecha. Tenía que montar en una mula, caminar con un bastón. No era guapo, el aspecto físico sería casi desagradable, y además tenía tal desviación en la mandíbula inferior que no podía cantar. Respiraba mal, roncaba muchísimo por la noche, tenía alteraciones faciales, piorrea, bueno, nada que ver el cadáver de Juan II, desde los 8 años por lo menos, con las crónicas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué, si no tuviéramos su cadáver, no tuviéramos los restos arqueológicos de esa necrópolis, de ese enterramiento de Juan II, creeríamos, con alguna prevención, que era el perfecto caballero cortesano de Castilla de aquel tiempo? Porque, como ha dicho María, su imagen se falsificó en la literatura de la época. Si yo tuviera que escribir una novela no sobre Enrique II, sobre Alfonso XI o sobre Pedro I, sino sobre Juan II de Castilla, y no hubiera aparecido el cadáver, probablemente como escritor me hubiera dedicado a ponerlo como un caballero galante. Qué bien baila este hombre en los salones de baile de los palacios, de las casonas palaciegas de Castilla y de León en esta época. Pero si de repente aparece este informe de los forenses, ¿qué hago? ¿Juan II era ese perfecto, guapo, elegante bailarín? ¿O era un hombre feo, contrahecho, con dificultades de movilidad? ¿Qué hace el escritor? ¿Qué harían ustedes en una novela? Si supieran ya las dos versiones, la real, la física, está ahí, no tiene controversia, o la que se inventaron los cronistas para satisfacer a Isabel II magnificando a su padre. Pues un escritor tendría que decidir. Y no sé qué haría. Y no nos lo digas, tú no nos lo vas a contar no tampoco. Hay que, si lo escribes, habrá que leer el libro. Pero bueno, lea Al matar al rey, que está en el origen de todo esto. Bueno, cuando vamos a por otra falsedad, ¿no? Cuando se restauró la momia de Prim, hubo quien comentó que había muerto estrangulado y presentaba como prueba una marca en el cuello. Pero, sin embargo, tú, cuando escribiste Sangre en la calle del Turco, no sé qué me estás pasando, Sangre en la calle del Turco, dijiste que la causa de la muerte era otra. ¿Cuál es la verdadera causa de la muerte? En el año 2014 se cumplía el bicentenario del nacimiento del general Prim. Yo creo que Prim marcó un momento de nuestra historia en que pudo haber cambiado el curso de nuestra historia. Yo siempre me he preguntado, y quizá algunos de ustedes también, ¿qué hubiese ocurrido si la dinastía de Saboya, si Amadeo se hubiese consolidado como monarca? ¿Cómo hubiese sido nuestra historia? No lo sabemos porque no ocurrió, pero yo estoy convencido que hubiese sido completamente distinta como ha sido. Y Amadeo se hubiese sostenido con el apoyo de Prim. A mí de eso no me cabe la menor duda. Pues bien, Prim, en el año 2014 se cumplía el bicentenario de su nacimiento y se restauró la momia de Prim. Y en los trabajos que realizaron de restauración aparece una marca en el cuello. La prensa de la época la publicó tal, y alguien dijo que esa era la prueba fehaciente de que Prim había muerto estrangulado. Saben ustedes que yo había escrito antes, la novela salió precisamente en el 2014, había escrito Sangre en la calle del Turco. A mí me interesaba mucho, por lo que acabo de decirles, la figura de Prim, la figura de ese momento de nuestra historia. Había escrito Sangre en la calle del Turco y
contaba, además de todo el ambiente de la España de ese momento, de 1870, el duelo entre el duque de Montpensier y el infante Enrique de Borbón, en fin, todo lo que va ocurriendo, cómo se busca al rey, cómo las cortes votan por distintos candidatos. Yo voy construyendo eso y al final, recogiendo toda la información del larguísimo sumario que la muerte de Prim, que el asesinato de Prim produjo, es decir, aquello se llevó ante el juez para ver si se podía averiguar quién o quiénes habían sido los asesinos de Prim, ¿no? Por cierto, en España se han asesinado 5 presidentes de gobierno. De 4 sabemos quiénes fueron. Sabemos quién mató a Carrero Blanco, sabemos quién mató a Eduardo Dato, sabemos quién mató a Canaleja y sabemos quién mató a Cánovas del Castillo. Pero no hay una sentencia judicial que nos diga quién mató a Prim. Pero ese sumario que se incoó como consecuencia del atentado que se produce en la calle del Turco, de ahí el título de la novela, hoy esa calle se llama Marqués de Cubas, está bajando por la carrera de San Jerónimo para ir hasta la calle de Alcalá. En ese atentado Prim recibe 5 disparos. En la novela está recogido el ambiente, es el 27 de diciembre, Madrid es ya de noche, en diciembre a esa hora, eran las 7 menos cuarto, está nevando. Nadie se entera. Fíjense, yo tuve un problema muy serio cuando estaba terminando la novela. Yo he decidido escribir esa novela en primera persona. Quien cuenta la novela es un personaje de ficción, que se llama Fernando Besora, un chico que ha ido a Madrid a hacer carrera literaria, que era lo que había que hacer entonces para tratar de hacer carrera literaria. Bueno, si nadie se enteró del asesinato de Prim aquella noche porque se produce por la tarde, no había móviles, no había prácticamente medios de comunicación para difundirlo, yo necesitaba que aquella noche se supiese para que al día siguiente los periódicos hablasen del atentado que ha sufrido el presidente. Bueno, pues tuve que utilizar un recurso literario, meter a ese periodista en el carruaje donde va Prim. Menos mal que eran paisanos, los 2 eran de Reus, y eso me sirvió para poder colocarlo allí, ¿no? Prim recibe 5 disparos y todas las crónicas hablan de que podían tener cierta gravedad, pero ninguno era mortal. Había recibido un disparo en la mano, le tuvieron que cortar un dedo, otro en el codo y 3 impactos en el hombro. Yo creo que Prim muere, y además hay informes médicos de una septicemia. No fueron tratadas bien las heridas, esas heridas se complicaron y terminaron provocándole la muerte 3 días después. Alguien trató de aprovechar aquella huella para decir que Prim ha muerto estrangulado. Y termino. Yo tenía la novela escrita, pero había cierto revuelo. Cuando hablaba de esta novela siempre me preguntaban, bueno, pero Prim no murió estrangulado. Yo no, murió como consecuencia de una septicemia. Me fui a ver a un forense muy importante, un catedrático de medicina legal de la Universidad de Granada. Hablé con él y me explicó la huella. Y me dijo, mira, las arrugas del cuerpo humano son como lo que dicen los físicos de la energía, que no se destruyen, se transforman. Ustedes han visto a señoras o a señores muy mayores que tienen muy estirada la piel de la cara. Pues todo lo que le han estirado se viene aquí, al cuello. Las arrugas se concentran en algún punto. Tú no puedes cuando la piel va envejeciendo. Y si Prim es enterrado, lo quieren adecentar de la mejor manera posible cuando lo exponen en la Basílica de Atocha, con su uniforme de capitán general, con un cuello harto, le han estirado la cara y los pliegues de la piel se han ido al cuello. Por eso Prim tiene esa cuestión. Quien así lo interpretó, el equipo de forenses de una de las universidades de Madrid, que había estudiado, se retiró rápidamente de todo aquel planteamiento porque era insostenible, ¿no? Pero durante muchísimo tiempo, y todavía ahora, fíjense lo que puede dar lugar a una noticia falsa, se sigue preguntando por qué Prim fue estrangulado. Prim no muere estrangulado. La gran duda sobre Prim es quién lo asesinó y sobre todo quién estaba detrás de quienes dispararon en la calle del Turco. Yo tengo mi teoría, que no está confirmada por ningún juez, lo cual no deja de ser nada más que una teoría, que es la que yo sostengo en Sangre en la calle del Turco. Pues esperamos que hayan disfrutado mucho con estos casos, estos supuestos, con diferentes versiones que aquí nuestros 2 autores pues se han dedicado a analizar para poder desvelar cuál es la verdad de lo que ocurrió en esta historia, que a veces las crónicas no coinciden con la realidad, con lo que después se termina descubriendo. Muchas gracias a todos y les dejamos pues con la siguiente intervención. Ha sido un placer.